Maduro y Guaidó hablan en paralelo en plena Asamblea General de la ONU. Mientras el sucesor de Hugo Chávez descargó sobre la administración de Donald Trump la responsabilidad sobre el deterioro económico de su país y exigió el cese de las sanciones en una intervención en paralelo sin la plataforma de la ONU, Guaidó intentó hacerle contrapeso. En una extensa intervención de 39 minutos, el presidente de Venezuela trató de disipar el humo que levantó el informe de una misión de verificación de la ONU que reportó la perpetración de crímenes de lesa humanidad en su país, una semana atrás. Su respuesta, entre líneas, fue declarar que su país promueve y respeta los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos antes de acusar a la administración de Donald Trump de propinar, a través de las sanciones económicas, el escenario de crisis que atraviesa Venezuela que el líder chavista ha supervisado durante los últimos 6 años. Una vez en ese terreno, hizo un llamado a las naciones a unirse para pedir el fin de estas medidas. Debemos exigir el cese de todas las medidas coercitivas unilaterales, de todas las supuestas sanciones y que permitan a nuestro pueblo ejercer sus propios derechos, dijo Maduro, que además llamó a sus homólogos a elevar estas exigencias en favor de sus aliados, Nicaragua y Cuba, que padece un bloqueo desde hace más de 60 años. Estados Unidos ha intensificado las sanciones contra Venezuela en los últimos 2 años, como parte de un esfuerzo por acorralar a Maduro, a quien acusa de corrupción, violaciones de derechos humanos y manipulación de su reelección de 2018. Maduro reconoce la crisis migratoria, pero no asume la responsabilidad. El mandatario reconoció tímidamente la crisis migratoria de su país, pero para el presidente este camino también conduce hacia Washington. Como consecuencia directa de las medidas coercitivas, unilaterales y de las agresiones económicas impuestas por el gobierno de Estados Unidos a nuestro pueblo, se ha producido coyunturalmente un proceso de emigración de ciudadanos, fundamentalmente por razones económicas, declaró el sucesor de Chávez en una transmisión pregrabada. El mandatario también condenó la Operación Gedeón como un intento de golpe de Estado orquestado por la Casa Blanca. Maduro presume de su gestión de la pandemia y defiende las elecciones legislativas. El mandatario señaló que todos esos ataques no lo distrajeron de enfrentar la crisis del COVID-19. Podemos decir que somos el país latinoamericano que más ha hecho pruebas a su pueblo. Lo decimos con humildad. Además defendió el sistema de protección social de Venezuela, pese a las denuncias y evidencias del deteriorado sistema de salud y la precaria infraestructura hospitalaria que ha languidecido en estos años de crisis. Maduro reiteró además su pleno control de la situación interna del país y dijo que las elecciones legislativas del 6 de diciembre continúan según lo planeado. Esto a pesar del resquebrajamiento institucional que retrata la intervención en paralelo de un debilitado Juan Guaidó, que dio un discurso en paralelo sin la plataforma de reconocimiento de las Naciones Unidas. Guaidó y su reivindicación de la Venezuela real. El líder opositor venezolano, a quien Estados Unidos y al menos 50 países legitiman como mandatario de Venezuela, instó a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas contra Maduro, sin profundizar demasiado en los detalles. Contrario a las banderas de la democracia, el multilateralismo y el cese de los bloqueos, el opositor centró su discurso en apelar a la Venezuela real, sobre la que caen reportes sobre violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y prácticas antidemocráticas sobre las que insistió Guaidó para solicitar acciones oportunas y decisivas contra Maduro de cara a las legislativas. Hoy hago un llamado a todos los representantes de los Estados miembros a considerar una estrategia que contemple diferentes escenarios luego de que se haya agotado la ruta diplomática, esgrimió Guaidó. Por otro lado, gran parte de Venezuela sufrió apagón y fallo de internet. Al menos 19 estados quedaron sin electricidad de forma simultánea, lo que afectó el internet en todo el país. Partes de la capital y varios estados de Venezuela se quedaron a oscuras el miércoles 23 del 09 del 2020, debido a una interrupción del suministro eléctrico, reportaron habitantes, observadores independientes y medios de comunicación.
En las redes sociales se reportaron cacerolazos en protestas por la interrupción de más de 10 horas del servicio eléctrico. También se publicaron imágenes de desalojos en vagones del metro de la capital venezolana cuyos trenes se paralizaron por el apagón. El diario local El Universal reportó apagones simultáneos en diversas regiones de la nación sudamericana. Primero se presentaron 2 fuertes bajones de electricidad en Caracas, el estado Miranda y en buena parte del interior del país, y posteriormente se interrumpió el servicio eléctrico en 19 estados del país, agregó el rotativo. Citando reportes de las redes sociales, El Universal indicó que la interrupción del suministro eléctrico afectó el Distrito Capital y los estados Miranda, Nueva Esparta, Aragua, Carabobo, Cojedes, Sucre, Barinas, Lara, Anzoátegui, Vargas, Zulia, Táchira, Apure, Falcón, La Guaira, Mérida, Trujillo, Guárico y Monagas. Sin reportes oficiales, la organización de monitoreo al servicio de Internet NetBlocks dijo que el apagón comenzó en las primeras horas de la tarde y dejó sin luz a buena parte del país. Las autoridades no dieron a conocer reportes inmediatos. Según NetBlocks, el más reciente apagón también afectó inicialmente a los servicios de telefonía e Internet. Este último se vio interrumpido en un 62% y el fallo afectó casi todo el territorio venezolano. La profunda crisis económica en Venezuela ha debilitado a la infraestructura petrolera de la nación. A principios de 2019, millones de venezolanos en la mayor parte del país se quedaron sin suministro eléctrico durante una semana. Los detractores del presidente Nicolás Maduro culpan a la corrupción y la mala gestión de su gobierno socialista, mientras que el mandatario acusa a sus rivales de sabotear la red eléctrica para causar malestar y obligarlo a que deje el poder. Y por último, Brasil pide que no se confunda Venezuela con los fascinerosos del régimen. El canciller brasileño Ernesto Araújo compareció este jueves ante una comisión del Senado y pidió a los parlamentarios que no confundan a Venezuela y a su pueblo con los fascinerosos del régimen, en alusión al régimen de Nicolás Maduro. Araújo fue convocado por la Comisión de Relaciones Exteriores para explicar una visita que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, hizo el pasado viernes al estado de Roraima, en el norte de Brasil y fronterizo con Venezuela, que concluyó con duras críticas de ambos ministros, a los que calificaron de dictadura bolivariana. Araújo explicó que el encuentro fue propuesto por Pompeo, en el marco de una gira que le llevó también a Surinam, Guayana y Colombia, y en la que todos los casos se discutió la crisis venezolana que afecta directamente a estos países. Respecto a Brasil, recordó que el país recibió en los últimos años a más de 200.000 ciudadanos venezolanos que huyen del desastre y que para ello diseñó la llamada Operación Acogida, cuyo coste cifró en unos $400 millones y que tiene apoyo de organismos de las Naciones Unidas y también de Estados Unidos. Fue una gran satisfacción de nuestra parte que el secretario Pompeo conociera la Operación Acogida, dijo Araújo sobre esa acción humanitaria que ha sido reconocida internacionalmente. También indicó que Estados Unidos ha donado hasta ahora unos $64 millones para esa operación y subrayó que Pompeo anunció en Roraima un apoyo adicional de otros $30 millones. Agregó que además de la crisis venezolana fueron abordados otros asuntos vinculados a las relaciones bilaterales, pero insistió en que es normal que en una reunión de cancilleres se discuta la situación regional. También negó que, como alegó la oposición de izquierda, los comentarios hechos en relación a Maduro, tratados por ambos ministros hasta ahora como narcotraficante, hubieran supuesto una agresión a un país amigo. Según Araújo, ni Brasil ni Estados Unidos hacen nada contra el pueblo venezolano, que está sometido por un régimen dictatorial de la peor especie y padece la peor situación de derechos humanos ya vivida en nuestra región. El canciller afirmó que el gobierno venezolano es aquel que Brasil y otros 56 países reconocen y preside Juan Guaidó, pero que luego existen también el régimen ilegítimo de Maduro y un pueblo oprimido. No podemos usar la palabra de Venezuela para referirnos a ese grupo de fascinerosos por el cual solo tenemos desprecio, dijo. También rechazó que la visita de Pompeo fuera interpretada como un acto de campaña electoral del gobierno de Trump y subrayó que en Estados Unidos los partidos republicano y demócrata tienen una gran convergencia sobre la situación en Venezuela. El ministro subrayó que las críticas de Brasil y Estados Unidos en relación a Venezuela han sido respaldadas por el resultado de un informe elaborado por una misión especial de las Naciones Unidas
que trazó un panorama tenebroso sobre los derechos humanos en ese país. El informe fue presentado la semana pasada en Ginebra y denuncia graves violaciones de los derechos humanos altamente coordinadas conforme a políticas de Estado y como parte de un tipo de conducta generalizada y sistemática por lo cual llegan a ser crímenes contra la humanidad.